Y bueno, les agradezco a todos su precioso tiempo. Sé que es un recurso no renovable y espero que valga la pena y poder ser elocuente. Y antes que nada, bueno, pues hay algunas cuestiones aquí de la presentación que quiero comentar con anticipación, a manera de disculpa, porque obviamente primero no es historia. Segundo, pues son muchos años, 146 años de la Sociedad Teosófica Mundial, 102 años de la Sociedad Teosófica Nacional, que nos tenemos que remitir a la mundial, obviamente. Omisión de nombres, que personas tan importantes, tan trabajadoras, eh, excelentes, no se puede todo en tan poco tiempo. Pero bueno, voy a intentar llegar al meollo. Básicamente, hermanos, la, el propósito de este tema, de esta charla, es enfatizar la importancia de la sociedad teosófica en general, pero nosotros, los que estamos en México, obviamente nuestra sección mexicana de la sociedad teosófica. Y en forma, eh, ahora sí, cíclica, vamos a decir, en, el, en cada inicio de ciclo, de algún ciclo, en lo personal me gusta reflexionar en qué es la sociedad teosófica, qué es la teosofía y pues siempre hay cosas novedosas, asombrosas, aunque ya haya pasado mucho tiempo. La, la teosofía y la sociedad teosófica, pues yo la veo como la gran dualidad de espíritu y materia, esa sabiduría divina, la sabiduría de los dioses, que es la teosofía, y la sociedad teosófica, que es el vehículo de esa sabiduría que lleva a todos lados, a donde le demos cabida esas verdades eternas. Ahora, ¿qué es, qué tuvo que suceder para que decidieran instituir la sociedad teosófica? Definitivamente no fue una ocurrencia de alguien, fue un proyecto muy ambicioso, pero sobre todo de mucha compasión, de esos grandes seres, de nuestros maestros, los Mahatmas, que son pues seres, la mayoría de ustedes lo sabe mejor que yo, seres muy elevados, de una conciencia muy expandida, de, 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 de hombres como nosotros, o sea, ya pasaron por todo lo que pasamos nosotros, nos entienden y saben que estamos en momentos complicados y de hecho renuncian a seguir su proceso de evolución, aunque ya tienen esa posibilidad de dejar esa rueda de necesidad aquí en la tierra y seguir para ayudar a la huérfana humanidad. Qué maravilla. Nosotros, bueno, yo no me imagino llegar a ese punto en que me digan, bueno, ya te vas a Nirvana o te quedas a ayudar a esta pobre humanidad. En este momento diría, ay, con la pena, lo dejamos para otra ocasión, yo ya me voy, yo ya pasé cosas muy complicadas, pero ellos no. Y dicen, bueno, pero ¿qué les hizo? ¿Qué les hizo que tomaran esa decisión? Y bueno, había obviamente una razón o varias razones muy poderosas. Se dice que a finales del siglo XIX la religión había perdido gran parte de su influencia en Occidente, aunque usted no lo crea. Mientras que el rápido crecimiento de la ciencia positivista
Tomasina, que si no lo veo, no lo creo y no existe, amenazaba con matar toda aspiración espiritual en la humanidad. ¡Qué terrible! Por otro lado, el espiritismo, que se alzaba como único oponente al materialismo imperante. ¿Nos podemos imaginar un materialismo imperante? Sí, sí podemos, todavía estamos en él. Difundía algunas prácticas polémicas y no ofrecía un sistema filosófico que explicara racionalmente los fenómenos ni planteaba explícitamente la formación moral y espiritual de la humanidad como parte de sus enseñanzas. O sea, estábamos desprovistos de todo. Suficientes razones para que los maestros intercedieran por nosotros para recibir la enseñanza a través de la sociedad teosófica. Después de una búsqueda de 100 años o más, ya tenían a las personas encarnadas idóneas para tal fin. Sus jefes, o sea, es una jerarquía, sus jefes, los maestros, los mahatmas mayores, decían que la humanidad no estaba preparada para recibir semejantes enseñanzas. Pero ellos insistieron, hicieron su trabajo y finalmente, pues aquí tenemos a la sociedad teosófica. Se dice que cada fines de siglo, o el último cuarto de siglo, los últimos 25 años, la humanidad o el planeta recibe un impulso, una energía extraordinaria para impulsar a la humanidad. Y bueno, coincide con esto. Es un librito que me mandó mi querida amiga hermana Magali, muy interesante. Pero bueno, no se puede profundizar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y finalmente, doña, nuestra querida señora Blavatsky, que hasta ahora me entero que no le gustaba que le dijeran madame, con el coronel Olcott, llevaron a cabo la fundación de la Sociedad Teosófica el 17 de noviembre de 1875 en la ciudad de Nueva York. Y, y bueno, también decimos que, ¿por qué Nueva York? ¿Por qué Occidente? O sea, debe de tener, debe de haber una razón ahí media oculta, pero bueno, la, hay algunas referencias que son importantes para mi gusto, que vienen de propia voz de la señora Blavatsky, bueno, de sus escritos, en las que da testimonio del por qué la, la creación o la formación de la sociedad teosófica, la fundación. Y en su libro de La clave de la teosofía, que es una referencia, declaró que la sociedad teosófica había sido formada para ayudar a mostrar a los hombres que una cosa tal como teología existe, para ayudarlos a llegar hacia ella por medio del estudio y asimilando sus eternas verdades. ¿A través de quién? De la sociedad teosófica. Sí, ¿por qué Nueva York? ¿Verdad? También dentro de todos los cuestionamientos se, se especula hasta cierto punto que es un lugar, esa gran metrópoli cosmopolita, con tanta influencia de diferentes razas, etnias, es a donde se está gestando. De hecho, América
se está gestando la nueva raza. Otra referencia que es el Teosofismo, volumen 3, página 243, escribe: nuestra sociedad ha sido fundada según las indicaciones directas de los adeptos indos y tibetanos, que son nuestros maestros. Y al venir a este país, la India, no hemos hecho sino ajustarnos a sus deseos. En una carta con fecha del 6 de diciembre de 1887, habla de la sociedad teosófica creada por los maestros. Y dice: el maestro me envió a Estados Unidos a fin de ver que lo que tenía que hacer es ponerle fin a la necromancia y a la magia negra, practicada por los espiritistas. Fui dirigida allá para cambiar ideas y así lo hice. La sociedad se ha formado gradualmente, unida a la más antigua escuela de filosofía oculta que existe en el mundo, y se ha encargado de dar algunas noticias de su doctrina secreta. Para formar tal escuela, se manifestó Gautama en el pasado, ya que semejantes enseñanzas no podían hacerse de repente, sino de forma gradual. Y estamos hablando de aquellas fechas que en la actualidad nos pasa lo mismo. Cuando tenemos nosotros oportunidad de compartir lo poco, lo regular que sabemos, pues hay quien se sorprende e inclusive le cae de peso. Así que en aquellos tiempos, pues seguramente que estábamos peor. Fundada por, otra referencia, fundada por orden de los maestros, recibiendo de ellos su verdadera vida. No es comparable como sociedad a ninguna organización del mundo. Lo crean o no, son palabras de la señora Blavatsky. Y también escribe otra carta que me encantó, yo creo que muy sentida para todos los miembros, que dice: cada miembro de la sociedad teosófica se une a los maestros por un hilo sutil de relación magnética, y cada uno puede, gracias a ese hilo, aproximarse a ellos, o bien dejarlo que flote inútil, expuesto a todos los choques y que se destruya finalmente. Todos los que entre vosotros han podido leer los mensajes dirigidos a los miembros más antiguos de la sociedad teosófica saben cuán real es ese lazo y qué carácter tan serio se atribuye a la cualidad del miembro. La falta de valor y fidelidad, el desconocimiento de autoridad de los maestros, la falta de adhesión, debilitaron el ideal en el primer momento. Si bien de una manera general, la sociedad teosófica pudo volver a tomar la mano de los maestros. Qué cosa tan especial. Nosotros, cuando decimos que sí, generalmente no nos percatamos de esa profundidad, de que estamos dando un sí a algo muy, muy superior a lo que nosotros somos capaces de percibir en el momento. Y claro que no se requiere que tengas toda la perfección para decir que sí. En el proceso se van dando las circunstancias. Como ahora que yo, después de tantos años, ahora leo esto y digo: wow, o sea, la verdad es que me lo había perdido. Pero es algo muy bello y de lo que hay, de lo que tengo que tener cuidado.
Esto es como antecedente a las semblanzas de México. México tiene una historia preciosa de la sociedad teosófica, de verdad, de héroes valientes, avesados, entregados, algo les inyectaron, por decirlo de alguna manera, porque una persona normal no hace eso. Pero bueno, no me adelanto, ahorita lo vemos. Se dice, bueno, para esto, miren, yo me basé en este librito, no sé si lo alcanzan a ver, que es la historia de la Sociedad Teosófica en México, por el profesor Joaquín Valadez Zamudio. El profesor Valadez fue presidente de logia, él formó una logia, y fue también secretario de la Fraternidad Universal Sociedad Cooperativa. Y es un libro muy bonito. Yo creo, yo lo encontré en la logia. O sea, me lo regalaron así como que había muchos ejemplares y me parece que en México había más, pero tiene una narrativa muy especial, muy fina, te lleva, casi ves las cosas con esa capacidad, con esa semántica tan bonita, los datos, los personajes, cómo los describe. Te los recomiendo mucho. Así como un librito de entretenimiento. Sí, sí. Parece que alguien tiene su micrófono. Por favor. Sí, Galaxy Ser A2 y Heather. Guillermo, si pueden apagar su micrófono, por favor. Galaxy A02, por favor. Gracias. Perdón, pero sí me distrae. No soy una experta como para hacer caso omiso de todo. Pasa la mosca y me distraigo. Bueno, se dice que, dice el autor del libro, que hay razones para pensar que en el año de 1900 la literatura teosófica ya había traspasado la frontera de nuestra patria. Había estudiantes muy eruditos, estudiantes de teosofía, que participaban en eventos de filosofía. No hay un documento, no hace referencia a un documento oficial, pero bueno, es un comentario. Sí, seguramente sí. Yo le creo. Y miren, básicamente lo que quería resaltar es esto. Con todas las cosas que se toparon, con las que tuvieron que lidiar, y para que vean las fechas de los acontecimientos muy fuertes en México y lo que estaban haciendo esos estudiantes, ese movimiento incipiente de teosofía, a pesar de todo eso. Es una cosa que, bueno, impresionante, impresionante. Qué fortaleza, qué fuerza de voluntad, a prueba de todo. Y bueno, las primeras décadas del siglo XX en México estuvieron marcadas por la guerra, acompañada por los jinetes del apocalipsis, el hambre y la enfermedad. Los años que precedieron a la guerra se caracterizó por enfrentamientos de grupos regionales. Sí, o sea, una guerra no dice hoy entramos a la guerra, sino que se va gestando también y con incertidumbre y con violencia, en fin. En, dice que el año de 1917 como que estuvo muy acentuado las consecuencias de esas guerras.
la destrucción de campos de cultivo, de las ciudades, de, de las vías de comunicación, del comercio, fuga de capital, epidemias, ¿lo pueden creer? La escasez de alimentos. Y aquí relacioné unas fechas, de 1900 a 1919, epidemias en serio, de todas las que se puedan imaginar, y una mortandad elevadísima. En 1910, tomemos en cuenta que los estudiantes de teosofía están desde 1900, seguramente antes, pero bueno, el dato es 1900. En 1910 la Revolución Mexicana. En 1913, un hecho, creo yo, vergonzoso para México, la decena trágica. En 1914, definitivamente afectó a México la Primera Guerra Mundial. En 1915, un año del hambre. ¡Qué horror! Un año del hambre. No me lo puedo imaginar. Y de acuerdo a la pirámide de Maslow, dice que si no tienes satisfechas tus necesidades básicas, que es la comida, y tienes hambre, ¿cómo vas a pensar en otras cosas? ¿Cómo vas a pensar en teosofía, por ejemplo? De 1918 a 1920, la gripe española, 300,000 defunciones, así por datos curiosos. Y en 1926, otra guerra de los cristeros, y no conforme con eso, que duró 3 años, no, pues no conforme con eso, una segunda guerra de los cristeros. Wow, o sea, eh, y obviamente, Lulu, nada más tantito, te voy a decir, es que no se ve tu presentación. caray, ¿no se ve? Bueno, No, sigue el primer, yo veo todavía el primer slide en el que aparecen Olcott y Elena Blavatsky. Wow, yo veo negro. a ver, bien. Dice real. ¿Ya? Ya se ve. ¿Pero se ve completa o se ve? De hecho, Bueno, todavía no se ve en modo presentación. Digamos que se ve tu PowerPoint con todos sus menús, Ok. pero ya se ve tu pantalla. ¿Ahorita Y ya se ve? ya se ve 1900, 1919. Ok, esa era. Esa era la que les estaba recitando. ¿Y por qué ahora me dicen? Bueno, gracias por la paciencia. Se van a ir al cielo todos, van a ver. Bueno, obviamente con estas circunstancias es obvio entender que el país no estaba en condiciones, ¿verdad? En condiciones propicias para la divulgación de doctrinas o ideologías avanzadas, como en la teosofía. Estaba gobernado por una dictadura paternalista, además de esos papás que nada más le pegan a los niños y no les dan de comer, que negaba a la ciudadanía ejercer sus derechos más fundamentales. La religión, entonces imperante, se mostraba intransigente para admitir el establecimiento y libre expresión de otros credos. Su influencia era decisiva en la conciencia popular. Señalaba como hereje a quien no comulgaba con su credo. Y ya sabemos cómo les iba, ¿verdad? Y además, si siempre te están amenazando que te vas a ir al infierno, pues no quieres pensar en nada, en ninguna otra cosa que ser sumiso y obediente. En ese tiempo, que fue también como una tablita de salvación, apenas
medraban precariamente algunas logias masónicas. La masonería llegó a México en 1821 y grupos espíritas en 1869, que eran tolerados. Las logias masónicas, porque a ella pertenecían viejos caudillos de la Reforma y compañeros de armas del dictador, Porfirio Díaz, obviamente. Y los centros espíritas los toleraban porque se les consideraban reuniones de gente ilusa e inofensiva. ¿Ya se ve? ¿Sí se vio el cambio? Sí, se ve. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Y aquí viene algo muy bonito. Bueno, los estudiantes de teosofía en ese año, ¿cómo andarían? ¿Verdad? En el desamparo total, en la orfandad, y buscaban algo afín. Y lo más afín, los masones, pues era una élite, una esfera muy elevada, y pues unos estudiantes obviamente no cabían, pero algo que encontraron ellos con cierta afinidad fue un grupo espírita. Y hubo un congreso en esas fechas de Nacional Espírita, con el fin de depurar las malas prácticas en las que habían incurrido algunos miembros. Se convocó a esta reunión contados estudiantes de teosofía que buscaban esa afinidad, donde difundir sus conocimientos. Por eso se habían afiliado, para sentirse protegidos y también pues para poder explayar los conocimientos que tenían, hacer el, la expansión. Y, y bueno, acudieron en calidad de delegados, y aunque las deliberaciones fueron muy enconadas entre los espiritistas y los estudiantes de teosofía de carácter doctrinal, las votaciones obviamente no les favorecieron, pero se sintieron victoriosos porque su tesis sobre principios fundamentales no pudo ser refutada. Así se constituyó la Federación Espírita de México, que unificó centros del mismo credo. Los estudiantes de teosofía, ojo, optaron por la fundación de un centro de estudios, culminando en la fundación de la logia Aura en 1906. Logia que nos está dando un espacio después de más de 100 años y que ha sobrevivido. Es la logia madre, veterana, y que no obstante todas las dificultades, siempre sobrevivió. Y es la única de ese tiempo, después obviamente se formaron más logias, pero de ese tiempo es la única que ha trascendido hasta nuestros días. Muchas felicidades. Claro que por las circunstancias imperantes de ese momento, los miembros no acudían al estudio por temor a las represalias. Por lo que la logia entró en prolongado receso. ¿Y cómo llega la ayuda? Es muy interesante. Dice el señor Valadez que hubo este apóstol de la teosofía, un francés, el señor Emilio Carfairac, en 1908, que todavía no había
mucha apertura para nuevas ideologías, que era un tipazo fino, elegante, hombre de negocios, viajaba mucho a México, a su patria y a México por cuestiones de negocios. Y bien interesante porque cada vez que venía a México traía un bagaje voluminoso de libros. Y a donde se paraba, con quien fuera, le empezaba a hablar de teosofía. Obviamente un hombre muy preparado, muy sabedor de la teosofía. Y cuenta una anécdota en que estaban en un bufete jurídico y coincidieron el señor Valadez y el señor Emilio. Y entonces llegó, como había gente, pues esperó su turno, muy sencillo el señor, y como iba a tener ahí un buen rato, que se suelta con una conferencia, saca sus libros, les empieza a repartir, que fue una cosa maravillosa, digo, muy asombrosa. Para algunos quizás se engancharon, otros no, pero que así era este señor, a donde iba, a donde se, con quien se le paraba enfrente, le empezaba a hablar y le daba su libro. En ese tiempo, pues la literatura estaba muy escasa. Por eso le puso este nombre de apóstol de la teosofía. Y francamente no es el señor, pero yo me imaginé que así era. Lo googleé, pues nada, ya pasaron muchos años, y que de seguro es así. Pero se los aclaro por si lo encuentran, qué chismosa, ¿verdad? Y y bueno, después de eso, cuando ya estaban ellos así como que muy, muy entusiasmados por, por esa ayuda vino del cielo, les digo yo, pero resulta que bueno, pues estalla la revolución mexicana y dan, es ese cambio de, de un gobierno, este, ahí se me fue, perdón, de una dictadura a una democracia con, con Francisco y Madero. Hicieron sus trinquetes, el don Porfirio, porque no quería perder. El que ganó legalmente fue don Francisco y Madero. Hizo sus trinquetes y ya dijo, no, pues ya perdiste, ¿verdad? Y yo le sigo, pues. Pero ahí fue donde se armó, porque y todo lo arreglaban a balazos, no es que se dijeran de cosas en un congreso, no, ahí era a balazos. Y bueno, se armó la revolución y fue pues un hecho sangriento en el que todas las, todas las actividades se vieron paralizadas, pero a la vez, eh, con el triunfo del, del presidente Madero, se dio, se dio la opción, se dio el paso, el advenimiento de la libertad con todos sus dones, de la libertad de expresión, libertad de creer y pensar, de escribir y de abrazar cualquier convicción política, religiosa y filosófica. Hubo otra mujer que también creo que vino, que bajó del cielo. Bueno, aquí puse un acordeón en 1911. Hicieron renunciar a Porfirio Díaz. Nosotros, bueno, la mayoría sabemos la historia. Y ya, que lo expulsan, ya, sáquese de aquí. Y se quedó como presidente. Ay,
Qué barbaridad. No hagan caso de esa ahí, por favor. Perdón, perdón. Y, y se dice de esta señora que al amparo de esta nueva era de libertad, no tardaron en llegar del extranjero exponentes de ideologías nuevas. Ha de haber sido ahí un buffet, como cuando vamos a los buffets de rica comida. Se han de haber vuelto locos muchos con tantas ideas tan nuevas, tan diferentes y algunas tan incomprensibles, de toda índole. Y así llegó doña Belén a divulgar las excelencias del libre pensamiento. Me da la impresión que doña Belén no era tan teósofa. Sin embargo, se dice que era una eminente conferencista, quien se había impuesto la noble tarea de divulgar las excelencias del libre pensamiento. Y algo bien importante que sucedió fue que contribuyó, obviamente jalaba mucha gente, era muy interesante, le organizaron las conferencias en el hemiciclo a Juárez, dicen que era un tumulto. Ahí se acercó, ahí apareció uno de nuestros hermanos, que ahorita lo vamos a ver. Contribuyó a que los estudiantes de teosofía, que estaban dispersos, se conocieran y ya estuvieran en contacto. Oradora elocuente, de gran valor temerario, exhibiendo las lacras sociales, abuso de las dictaduras, condenó el fanatismo religioso y la corrupción de sus dirigentes. Exhortó al público, fíjense qué bonito esto, bueno, a mí me encantó. Exhortó al público a comulgar con la libertad de conciencia, a fin de convertirse en dignos ciudadanos del mundo. Esa conciencia, o sea, ese estudio, esa reflexión, cómo nos capacita y cómo nos dignifica como personas, como ciudadanos, y no de tu colonia ni de tu estado, es del mundo. Y ahí aparece el hermano José Romano Muñoz, quien sería la columna fundamental del movimiento teosófico. Yo no sé si alguno de ustedes lo conoció, porque, ok, es de los antiguos, pero al parecer falleció en 1969, algo así. Bueno, pues él sería la columna fundamental del movimiento teosófico. Ya la señora se fue, dejó su semilla, sembró su semilla. Afortunadamente había tierra fértil que germinó, creció, se fortaleció. Y ya, pues los demás ya empezaron a hacer su trabajo, ya reconocidos, ya unidos, ya con un líder, ya iba tomando más forma este movimiento. Ya identificados entre ellos, los estudiantes de teosofía formaron un grupo con el anhelo de tener un lugar para reunirse y pugnar por la expansión de nuestras doctrinas. Convinieron a asistir al centro espírita más afín a su ideología, a la Federación, donde fueron recibidos cordialmente por don Francisco I. Madero, el papá, que era miembro eminente, el papá del presidente Francisco I. Madero. Y comenta que era un señor muy fino, muy correcto, muy generoso, les brindó amparo, protección, obviamente
con toda la influencia de ser el papá del presidente, les conseguía auditorios para que pudieran dar sus conferencias y sin costo empezaron ellos a hacer trabajos muy importantes de, bueno, pues de expansión y de captar prosélitos. Bien instalados, se dio gran actividad, imperaba amplio criterio liberal, se permitía expresión de toda índole, se reunían espíritas, teósofos, evangelistas, rosacrucianos, cristianos, etcétera. O sea, ahí sí la fraternidad oye, era muy factible porque quien llegara no importaba su credo, tenía un lugar. El señor Romano, en el afán de dar a conocer las doctrinas, atraer prosélitos, seguramente formar logias y en un futuro lejano, la sección mexicana introdujo la terminología, enseñanzas teosóficas en interesantes charlas espíritas. Hace notar que el señor Romano era espírita, inclusive participaba de sesiones, pero también aprovechó el espacio para introducir los conceptos teosóficos y la terminología. Y nuevamente, el incipiente movimiento se vio interrumpido por el cuartelazo al entonces presidente de la República, don Francisco I. Madero, tornándose un ambiente hostil e inseguro, mejor conocida como la escena trágica. El centro de la federación, obviamente al derrocar al presidente, pues el papá ya no tenía ninguna influencia y la federación fue denunciada como lugar de conspiración y actividades subversivas contra el nuevo gobierno y fue clausurada. Y otra vez se quedaron volando los estudiantes de teosofía y el movimiento. Pero en esas reuniones a donde se quejaba amargamente, bueno, qué frustración, después de tanto trabajo, de tanto ímpetu, de que ya parecía que iban a agarrar ya las riendas y que podían seguir sin problema, se presenta esta situación. Y bueno, pues sabemos que hicieron renunciar al presidente, lo asesinaron y se armó en serio. Los estudiantes habían tenido una reunión para festejar algo del papá de Francisco y Madero. Así una tertulia, una velada. Y cuando salieron vieron los grupitos así como que andaban fingiendo que andaban como de pachanguita, de farra, y ya se estaban preparando para ese golpe. Pero todos ellos vivieron eso y vieron los muertos y vieron la sangre derramada y los olores y los animales y las moscas. Qué cosa tan impresionante. Pues todo eso vivieron. Y después de los acontecimientos se quedaron nuevamente a la deriva. El sentimiento de fracaso a todo el trabajo y esfuerzo se apoderó de ellos. Sin embargo, la flama de la esperanza se mantenía ante el reto de la tragedia. Qué gran enseñanza. Falta de garantías y libertad. Y en una de esas charlas que tuvieron, alguien dijo, existe la logia Aura. Y bueno, pues ya se movilizaron
decidieron entrevistarse con la presidenta de ese entonces, de la logia Aura, que estaba en receso, y bueno, le propusieron activarla o que la entregara. Y de buen agrado la entregó, que hizo muy bien, porque la dejó en muy buenas manos. Y no conforme con eso, en 1915, el movimiento teosófico se vería frenado otra vez. Qué cosas. Con Venustiano Carranza, que por poner orden, es en orden constitucional, pues tuvo que sacar a balazos al que, al que le dio el cuartelazo a Victoriano Huerta, que dio el cuartelazo a Francisco y Madero. Y entonces, pues a balazos. Y se armó la revuelta y en todo el país otra vez. Y los miembros, pues a la deriva, nuevamente. El, el señor Carranza se vio precisado, se dice, abandonar la ciudad capital y establecer su gobierno en el puerto de Veracruz. La mayoría de los miembros eran empleados del gobierno. Nueva prueba para el incipiente movimiento. Pero con la sorpresa, como si vamos hilando las ayudas, ¿verdad? Y los acontecimientos. Con la sorpresa que en el puerto hacía tiempo que el mensaje de la teosofía había cundido en los habitantes. Y después de una bonita historia que está en el libro, que ahorita no se las voy a contar, que se me van a dormir, se formó la logia Apolonio de Tiana. La logia Aura se rescató en 1914. En 1915, la fundación de la logia Apolonio de Tiana. Después regresaron a la Ciudad de México en el mismo año, que ya había pasado todo lo complicado. El señor Romano, es impresionante todo el trabajo de veras. Que dicen que regresaron muy contentos a su hogar y a su amada logia Aura. Y con renovados ánimos, el grupo, encabezado por el señor Romano, organizó una serie de conferencias en la ciudad capital, ya con un poco de más holgura, me imagino. Ya había pasado lo complicado y se quedó establecida la libertad de expresión. Y bueno, pues sus conferencias eran muy concurridas. Ya se hizo el propósito no solo de difundir al máximo nuestras doctrinas, sino alcanzar el ideal de fundar la sección mexicana. Y así se consolidó la creación de las logias Mercurio y Teotitlali en 1917. Poco tiempo después de la creación de la logia Aura, se formaron la Mayab, en Mérida, la Mayab y la Sapna. Ya eran 6 logias y solo faltaba una para tener el mínimo necesario por reglamento internacional. Una logia, para que sea logia, requiere de 7 miembros y una sección de 7 logias. Antes de que fuera la sección mexicana, nosotros pertenecíamos a la sección cubana. Buenas personas, buenos amigos. Y finalmente, en 1918, él dio una conferencia que fue una magna.
acudieron personajes de todos los ámbitos, se puede decir, hombres de letras, de negocios, personajes de la política, y fue un impacto que fue una logia, fue a donde se logró la logia Sirio, y fue una logia con mucho poder de, de todas clases. Y así se hicieron el 12 de noviembre de 1919, se declaró constituida la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Tenemos la carta patente. Rafael de Alvear fue el secretario general de Cuba que vino personalmente a México a la entrega de la carta patente. Obviamente se llevaron a cabo todas las gestiones respectivas para cumplir con las formalidades. Ha de haber sido un rollote. Y para una logia es bastante complicado, pues para una sección debe ser 10 veces más. Y aquí tenemos la carta patente firmada por Annie Besant. Por los años es comprensible que esté en estas condiciones, pero Leonor la rescató y la dignificó en un lugar muy importante, y ahí se ve mucho mejor todos los detalles. Y hay algunos detallitos que no checan con la historia, pero bueno, finalmente es el fondo, ¿verdad? No nos atoremos con la forma. Todo eso tuvo que pasar para que la Sociedad Teosófica esté aquí presente en México después de 100 años con con una logia madre. Y bueno, podríamos decir que después de esto eh, se casaron y fueron muy felices, pero no es tan sencillo. Es un trabajo muy arduo para todos los miembros, para los presidentes, para en este caso para la Secretaría General. Grandes trabajos, grandes desafíos. Esos no terminan. Mantener a la sociedad teosófica limpia, armoniosa, eh, vamos, flamante, es nuestra responsabilidad. Ahora es nuestra, y lo que nos corresponde, lo que nos debería de corresponder es cuidarla, engrosar nuestras filas, trabajar desde nuestras trincheras con acciones pequeñas, medianas, grandes, en la medida de las posibilidades de cada quien, haciendo una muestra de que somos estudiantes de teosofía, que la conocemos, que la practicamos. A mí no me gusta decir que soy teósofa porque no lo soy. O sea, me falta mucho. Es como si estuviera en el kinder y dijera, voy a estudiar medicina. Ya me dicen, ay, doctora, ¿no? Así lo siento. Soy estudiante de teosofía, que afortunadamente eh, en este momento, honestamente, yo considero que, que la dirección está en manos doctas y honorables, en un proceso de depuración, reconstrucción y orden. Después de 100 años, empezar de cero no es nada fácil. Sin embargo, ha hecho un gran trabajo. Y así
es una dirección, pero cuenta con todos nosotros. Que todo eso que hicieron nuestros antepasados, que no quede en el olvido, que no quede en el vacío, en la frustración. Si nos están viendo, que digan, ay, el doctor, estos sí que están, pero si de veras, como montaña rusa, suben y bajan, pero con singular alegría. Ahora nosotros tenemos porque es de la Sociedad Teosófica. Tenemos 3 inmuebles que fueron adquiridos con muchos sacrificios por miembros de la sociedad, haciendo algunas malabares ahí para que encajara legalmente, pero finalmente son de la Sociedad Teosófica. Después de empezar sin nada, nuestros antepasados, pues ahora sí que andaban como de arrimaditos, ¿no? Ahí con los espíritas, y seguramente ponían algunas condiciones y tenían que someterse de alguna forma, ser accesibles. Y ahora nosotros estamos platicando otra historia. Es justo, es un acto de estricta justicia, la gratitud hacia esa legión de paladines, quien con su talento, su amor profundo a nuestra causa y su voluntad a toda prueba, hicieron realidad el hondo anhelo que palpitaba en el corazón de los legendarios teósofos de la náhuatl, fundar la sección mexicana e impulsar su crecimiento y actividad. Porque también formarla, ya vimos qué trabajo más arduo. Pues ahora mantenerla y hacerla crecer, y mantenerla bien en todos aspectos, porque estamos en un plano físico, entonces necesitamos un lugar, necesitamos pagar, y esa carga financiera, pues todos somos responsables. Es muy triste escuchar a algunos hermanos que dicen que no necesitan de la sociedad, porque como ahora ya con una clave, con un número, tienen el acceso a toda la información, de toda, vaya, no te lo acabas. Entonces, ¿para qué pertenecen a una sociedad teosófica? Y además ya presenciar, qué flojera, ya me gustó tanto estar en el nicho de confort, y además no me encuentro con esas lijas que tienen que pulir mi diamante. No, dejen mi diamante en bruto, porque sabemos que en una sociedad, la sociedad teosófica es perfecta. Me acuerdo de ti. Lo complicado son las personalidades. Y nos las hemos encontrado y nos las seguiremos encontrando. Y en ese trabajo de hacer conciencia de esa fraternidad, de entender que todos estamos en un nivel de evolución, y que hay unos atrás, hay otros adelante, y que vamos en el camino. Y no necesito la sociedad teosófica. Claro, es un momento, ya llegará. Y también pues me da risa y me da tristeza que escuché a un hermano que estaba pensando si se iba a Estados Unidos, a España, a Argentina o a Brasil. ¿Quién da más para tener mi sí? ¿Quién da más? Caray, ¿saben? Esto no tiene nombre. O sea, yo no sé cómo, no sé, mis limitaciones son muy grandes y no lo quiero juzgar, no quiero emitir esos juicios que no son muy agradables,
Pero qué pena, teniendo una sede, es así, una hermosa sede, después de cómo estaba, es una belleza. Ojalá que pronto nos podamos reunir y podamos disfrutar de ese espacio que generosamente, sin pedirnos nada, nuestra actual secretaria se hizo cargo. Y nada más es verlo. ¿Y a nosotros qué nos corresponde? Tenemos cuestiones legales por resolver, que lo estamos haciendo, pian pianito, porque todas las cosas que nos dejaron, pues no nos las dejaron fáciles. Manos impías, queriéndose adueñar de las propiedades de la sociedad teosófica. No, dicen que no hay peor pecado que la omisión de los buenos. Y bueno, afortunadamente vamos por buen camino. Tenemos, si no lo vemos consolidado, dejamos una buena estafeta. Ese es nuestro propósito. Y pues esperemos que todos nos concienticemos. Seguramente si hay alguien del extranjero, no les estoy hablando de ninguna rareza. Dicen que donde quiera se tuestan habas y en mi casa coman es verdad. Pero afortunadamente tenemos la ayuda. Yo estoy convencidísima que contamos con la ayuda de los grandes seres que nos acompañan, que nos guían, que nos cuidan. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Así que hermanos, pues ya no los quiero aburrir. Nada más, yo creo que podríamos decir que tomar la decisión, que si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Pues les agradezco mucho su paciencia, su tiempo, su atención. Y si hay algún comentario, no vamos a polemizar, pero si hay algún comentario, pues con todo gusto. Muchas gracias. Manuel, adelante. Gracias a ti, Lulu. Muchas gracias. Y vamos a esperar si hubiera comentarios. Vas a dar tiempo, ¿verdad? Sí, si gustan, claro. Bien, sí. Entonces, hermanos, ¿tienen algún comentario o pregunta que hacer? Por favor, háganlo. A ver, yo. Me faltaba esta diapositiva. Sí, mi amiga, querida, hermana del alma. Adelante. Muchas gracias, amiga. Pues muy bien documentado tu exposición. Sí, la verdad, muy bien. Da muchas luces de cómo pues no es fácil ese trabajo de hacer esta difusión, ¿no? No es un trabajo fácil. Yo creo que eso queda muy claro con toda esta información que estás dando en esta, pues ahora sí que pues el día de ayer se cumplió los 46 años, ¿no? 46 años. 146 años de ser fundada la Sociedad Teosófica y que sabemos que sin la Sociedad Teosófica, bueno, es necesaria la Sociedad Teosófica pues para difundir la teosofía, eso lo sabemos. Y pues no ha sido fácil para todos los que lo inician, ¿no? O sea, desde Madame Blavatsky, Otcol, ¿no? Ya también es toda una historia la relación de Madame Blavatsky y Otcol, que estaba comentando de que justamente ayer me encontré una carta de Madame Blavatsky del por qué no regresaba a la India, ¿no? Digo, o sea, después de haber sido expulsada. Y y uno se queda asombrado y la verdad con mucha tristeza que dice uno, pues, y aquí en México, pues también nosotros tenemos
hemos tenido nuestras historias, ¿no? Detallitos. Entonces, pues muy bien expuesto, Lulu, pues muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Sí, ahora también es de, es de llamar la atención en ese tiempo cómo se formaron siete logias en tan pocos años y después de tantos años tenemos 10 logias en este momento, 4 grupos de estudio, 13 miembros sueltos, porque no quieren estar en la Sociedad Teosófica de México, y en total 178 miembros a nivel nacional, más o menos. Es decir, somos una muestra y también tenemos que agarrar esa olita, pero sí es de llamar la atención. ¿Cuántos mexicanos somos? 178. Qué barbaridad. ¿Qué hacemos o qué dejamos de hacer? Muy buena pregunta. Pero bueno, seguimos avanzando. Claro, claro. No hay que perder. Sí, sí, sí. Es como, yo digo que es como la montaña rusa. Tienes buenos momentos, no tan buenos, malos y así. Pero creo que estamos en muy buen momento. Coincide con también la presidencia de la FTI, que se coordinará con la Secretaría de la Dirección en México y se van a fortalecer los trabajos. Confío que así va a ser. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Manuel? Adelante, Manuel. Muchas Hola. gracias, Lulu. Pues bueno, pues primero que nada, pues muchas felicidades. La verdad es que la exposición estuvo increíble, mis respetos. Ya había yo leído este librito, pero el hecho de volverlo a escuchar contigo y con tu narrativa, con las fotografías, la verdad es que enriqueciste demasiado lo que yo ya había estudiado. Realmente valió muchísimo la pena. Y bueno, pues como bien dicen, pues qué decir, ¿no? O sea, para mí nuestros antecesores eran pues casi, casi sobrehumanos con respecto a las generaciones actuales, ¿no? Pareciera, a veces me preocupa, ¿no? No sé, yo veo las generaciones de mis padres, de mis abuelos, y pues no sé si estamos en una situación de decadencia, porque sí veo como que cada vez hay menos empuje, y bueno, pues ahí es donde tenemos que recordar lo que ellos hicieron por la sociedad teosófica. Nos dejaron una vara pues súper alta y pues tenemos que buscar pues mantener ese buen trabajo que hicieron. Hay que tomar lo mejor de nuestra historia, entender qué fue lo que ellos sí hicieron que les funcionó. Sí, ellos me parece ser que lo que les permitió pues salir adelante, pues fue justamente esa palabra que hoy, ahora se usa tan para todo, ¿no? Que es este tema de resiliencia. Ellos pues pasaron de todo y se supieron adaptar a diferentes circunstancias. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender de ellos. Ahorita con toda esta situación que pues vivimos nuevamente de entre pandemias, muy diferentes, bueno, cambios de gobierno que obviamente traerán nuevas cosas, nuevos temas que se nos vienen en las nuevas generaciones, donde se experimenta pues una especie de pasividad y virtualidad que se nos viene. Entonces, bueno, pues tendremos que ver cómo adaptarnos a toda esta ola de nuevas cosas que vienen. Hay que aprender eso de nuestros maestros y estudiar, estudiar, estudiar. Se ve que nuestros antecesores eran unos doctos del tema y cuando una persona sabe, se nota y eso genera atracción. Entonces, pues tenemos que empezar a dominar nuestros temas para pues ser un faro de luz para las otras personas que también estén buscando esta verdad, ¿no? Y que a veces pues uno no sabe dónde encontrarla entre tantas opciones que hay y muchas pues opciones mercantilistas, ¿no? Como estos temas pues tan en boga del New Age. Entonces, bueno, pues nos dejaron muchísimo trabajo y bueno, vamos a tener mucho que hacer, pero tenemos justo ya este tema que es la historia y de ahí podemos apoyarnos y ver qué fue lo que funcionó. Mil gracias, Lulo. Excelente plática.
Gracias a ti, Manuel. Y sí, efectivamente, ese gran ejemplo que nos sirva, porque lo que vivieron ellos, con todo lo que estamos viviendo nosotros, nada que ver, jamás, no se compara. Nosotros libremente nos podemos ir a un lugar público con nuestro libro a leer, nuestras charlas en lugares públicos y no tenemos ningún problema. Y eso de que salgas y encuentres muertos y balazos y tampoco, y que tengas que salir corriendo y te tengas que esconder. O sea, estamos de veras en un momento privilegiado. Ojalá que lo sepamos aprovechar. Totalmente. ¿Algún comentario más? Yo, Pues Lulu, nice, Enrique. sí. Sí, Bueno, primero que nada, agradecerte por la presentación, estas semblanzas donde resaltaste a los personajes y el arduo trabajo que tuvieron que realizar quienes fueron los iniciadores del movimiento aquí en México y que pues hoy en día pues continuamos en la misma dinámica de difusión de la teosofía, cosa que hoy se facilita, como ya se mencionó, pero que sin embargo, eh, el tratar de convencer, no hacer prosélitos, sino hacer que cada quien se convenza por sí mismo de lo importante que tiene el poner en práctica los altos valores que muestra la teosofía y que de aquellos que fueron precursores del movimiento teosófico en México lo tenían bien claro, y creo que esa energía es la que continúa en eh, en nuestro ser, en nuestras emociones, y le damos impulso o continuidad más bien a ese primer impulso que se suscitó aquí en México y que hoy en día pues continuamos avanzando, continuamos trabajando y que si bien es cierto que eh, hay muchas personas que no están como miembros de la sociedad teosófica, pero de alguna manera, hoy en día sobre todo, les llega el conocimiento. En otros tiempos era nada más comprar libros y estudiar de manera autodidacta, si no se quería asistir a las logias. Pero hoy en día, pues esto se ha pues, multiplicado, se ha potenciado de tal manera que pues se utilizan estos medios para poder, estos medios electrónicos para poder difundir este conocimiento. Y creo que es parte de la dinámica que habremos de continuar experimentando. Unos serán miembros y otros no, pero el objetivo fundamental se está cumpliendo: difundir la teosofía a todos los niveles, de cualquier manera. Así que muchas gracias, Lulú, por resaltar, por recordarnos eh, las penalidades, las penurias, quiero decir, que pasaron nuestros hermanos que iniciaron el movimiento teosófico y que hoy nos corresponde llevar la estafeta hasta donde podamos al límite de nuestras fuerzas. Gracias nuevamente, Lulú. Gracias. Solicito la palabra. ¿Alguien más? Adelante. Adelante, Memo. Hola, ¿qué tal? Únicamente, bueno, por principio no, me uno a la congratulación que tenemos y al gusto que tenemos de escucharte, querida Lulú. Siempre te hemos oído las pláticas en Puebla y no te había visto por Zoom y me da gusto, pero también te unas al club, que estamos aquí en Zoom. Bueno, creo hacer únicamente recalcar que dicen que no, yo hice una maestría en historia y una de las cosas que se nos dice es no hacer presentismo, o sea, juzgar el pasado con los ojos del presente. Y para tratar de ver y analizar lo que pasó cuando se inició la sociedad teosófica en México, habría que remontarse a los ojos del pasado, donde la iglesia era muy poderosa, donde, como en España le pasó a Mario Rosso de Luna, que a mí me encanta Mario Rosso de Luna, que todo el español, teósofo español, el Logrosán, que él cuando se presentaba él decía Mario Rosso de Luna, teósofo y ateneísta. Así se presentaba. Yo he querido hacer una presentación así, de presentarme así. Porque en aquel entonces decir que eras teósofo era condenable. Él perdió la cátedra que daba en la universidad en Alcalá de Henares, la perdió porque lo acusaron de ser teósofo.
no se olviden que aquí en México también hay una persecución. Se facilitó con calles cuando la guerra cristera, que algo tocaste por ahí, Lulú, de la guerra cristera. Pero en aquel entonces, por ejemplo, había gente, aquí había unos en México que fabricaban jabones. Y había el rumor de que esos dueños de la fábrica de jabones eran judíos, que eran judaizantes, que no eran católicos. Y entonces hasta hicieron el jabón Tepeyac. Luego conocimos que hay un jabón Tepeyac que traía la imagen de la Virgen de Guadalupe para demostrar que eran católicos, porque dejaron de vender. O sea, que si tú decías que no eras católico, te veías en el ostracismo social. Entonces, a eso se enfrentaron. Ahora nos enfrentamos a algo muy diferente, de que hay un gran mercado, estamos llenos de distracciones, tentaciones y ofertones en todas direcciones. Y entonces es difícil enfocarse. Ellos tenían escasez de libros. Le debemos mucho a la sección cubana. La sección cubana fue la que apadrinó, por eso no fue raro que las logias se hicieran también en Mérida. Mérida tiene revistas, hizo una revista. Yo tengo los escaneos de las revistas que hicieron en los años 20. Y se llegaron a 4 tomos de 4 años de revistas de las logias de Mérida, Yucatán. Y también tengo revistas de la sección cubana. Pero el esfuerzo que se hizo en aquel entonces, nobleza obliga, nosotros tendríamos que estar a esa altura. Evidentemente somos pocos, porque recuerden, nunca olviden, cuando la dedicatoria que hace la señora Blavatsky en su genial obra de La voz del silencio, dice a los pocos, porque en realidad vamos a ser siempre pocos pero locos. La cuestión es que en una ocasión el papá de Rada Burnier, que era Sir Ram, que fue el presidente de la Sociedad Teosófica Internacional, él dijo que él vería con desconfianza cuando hubiera multitudes en la Sociedad Teosófica, porque las verdades que dice la Sociedad Teosófica no son gratas. Entonces, si alguien tiene eso, pues es que está como muchos cultos o neocultos de la New Age, que le dicen a la gente lo que quiere oír y le hacen regresiones y que ya todos fueron emperadores en Egipto y no sé qué, una serie de loqueras, y le dicen a la gente lo que quiere oír. Teosofía no es así. Entonces son verdades duras y eso no es tan llamativo. Y a lo que nos enfrentamos, entonces siempre vamos a ser pocos. Y eso es bueno que seamos pocos, lo dijo Sirga, porque cuando de veras hubiera una avalancha es porque se está alejando de los principios, porque esos principios, por lógica, van a ser para unos pocos, porque no todo el mundo está interesado. Y bueno, nuestra labor es hacer la teosofía comprensible también a las masas, bajarle un poquito al nivel, porque la teosofía tiene aguas donde podrían chapotear a un niño y tiene profundidades que ahogarían un buzo. Hay profundidades muy grandes. Por eso muchas personas le temen a leer a Blavatsky directamente, porque es muy complejo, bastante complejo leer la doctrina secreta, por ejemplo. Entonces, la labor muy buena que hicieron a nivel de Twitter fue hacerla, no degradarla, sino ponerla en lenguaje más cotidiano, más accesible, que interesara a las personas. Y eso es la función que tenemos que hacer, nuestra función de difusión y de dispersión. Y vendrá quien tenga que venir, sin ese afán, porque no somos, en una ocasión lo dice la señora Blavatsky, no somos el ejército de salvación para andar yendo casa por casa a tratar de meter a la gente a fuerza. Vendrá el que tenga que venir. Pero que cuando venga haya miel para que las abejas disfruten de la miel. Tenemos que tener algo que ofrecer. Bueno, es cuanto. Muchas gracias y un abrazo para ti, querida. Gracias, Memo. Y bien dicen que cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía, ¿no? Sí. Así que es probable que sí. A mí me llama la atención, bueno, me llamó la atención un evento que hubo aquí en Puebla, el Estadio Cuauhtémoc, que tiene lugar para 50,000 personas. Los testigos de Jehová lo llenan. 50,000 personas. ¿Cómo le hacen? Pero, pero obviamente sabemos cómo le hacen, ¿verdad? O sea, ellos dicen que se van a salvar 44,000, o sea, les van a sobrar 6,000 ya de entrada aquí en México. Estaban peleando por eso. Yo creo que sí, por eso querían estar primeros. Y lo más impresionante, que un día me topé ahí en la televisión, que estaba de ociosa, con un comediante. 14,000 personas había en su show. De lo más vulgar, ofendía al público, a las mujeres, así, las degradándolas, y enfocaban al público. Bueno, estaban en
fascinados en el ataque de risa. ¿Cuánto cobrarían a los de primera fila, las primeras filas? ¿Quién sabe? Y me quedé yo tan impactada. ¿Cómo es posible? Yo ese tipo no lo iría a ver, bueno, ni aunque me pagaran. Pero, ¿cómo es posible que pueda haber esos auditorios? Y entonces como que me frustra un poco. Pero con lo que acabas de comentar es cierto. Así, pocos pelos, pero bien peinados, dicen, ¿no? Exactamente. Pero sí, sería es muy importante, yo creo que hay que trabajar para que crezca la membresía, y que engrosar las filas, que haya más participación. A, a mí En eso estamos. me encantaría, y hay muy buenos elementos en la Sociedad Teosófica de México como para hacer ese trabajo. Ahora con todo lo que se hace por Zoom, ay, está maravilloso, pero cuando escuché eso, que, o sea, ya estoy en mi nicho de confort, bueno, también es un momento, ¿no? También me queda claro. Pero bueno, gracias, Memo. Me dio gusto verte. Muchas gracias por estar. A todos, claro. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Sí, yo. Hola, Lulú.